En este video quería dividir, digamos, la parte 2 de intervencionismo y hablar específicamente sobre la parte de la información y el rol que juega la información en el mercado. Cuando nosotros estamos hablando de la eficiencia de un mercado y si nos estamos hablando de un mercado Pareto eficiente, una de esas características y una de esas premisas que afecta si un mercado es eficiente o no es, como dije en el video anterior y de hecho, como ya he hecho en un par de videos, es el rol que juega la información. Si uno está yendo, por ejemplo, a una tienda y se encuentra que el precio de una camisa es, digamos, $20 y yo estaba dispuesto a pagar 40 por eso, es fantástico porque tengo excedente de consumidor. Yo ya estaba valorando esos 40, me lo están vendiendo 20, perfecto, sigo siendo un consumidor racional. Sin embargo, ¿qué pasa si yo voy a la tienda de al lado, en ese mall, o si voy a otra tienda y me entero que esa misma camisa valía $10? Sigo valorándola por 40, 20 no me pareció caro, pero si yo hubiese sabido que esa camisa costaba $10, yo hubiera preferido la camisa de $10. Entonces, aquí se podría considerar de que hay una falla de mercado porque en qué circunstancia la camisa de 20 se hubiera vendido sobre la camisa de 10. Cuando, si quiero ser consistente con la racionalidad, las personas están tratando de maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Si esa persona hubiese sabido que había una camisa de 10, nunca hubiera comprado la de 20. Por ende, es una falla en el mercado que haya información asimétrica. Es decir, que haya una parte del mercado que controle o maneje más información que otra. Otro ejemplo muy popular de cómo se puede dimensionar el problema de la información asimétrica es lo que regula el Securities and Exchange Commission, que es la información privilegiada. Tradicionalmente, y es el ejemplo que siempre doy en clase, tradicionalmente el primero en saber la información financiera de una empresa no son la junta directiva, no son los inversionistas, no es ni siquiera el CEO de la empresa, es el equipo de contabilidad y el CFO. Si, por ejemplo, y aquí hay que entender cómo el precio se influencia o es influenciado por la información financiera. Cuando yo voy a sacar un estado financiero, el estado financiero no se saca todos los días. El estado financiero tradicionalmente se saca por trimestres. Entonces, en el interín entre que se saque del trimestre y el último estado financiero que se hace, el mercado hace proyecciones. Entonces, tienen un grupo de analistas y basado en el nivel de ventas, basado en ciertas características del mercado, tratan de llevar una conclusión y decir que en el próximo estado financiero va a decir que la expectativa del earnings per share, por ejemplo, o que el revenue per share, o sea, cualquier tipo de indicador financiero que va a influir evidentemente en el precio, va a ser X. Digamos que, bueno, según los cálculos del mercado y de los analistas, el earnings per share va a ser de $1. Eso quiere decir que la empresa no necesariamente va a repartir todos en dividendo, pero la ganancia por acción es de $1. Eso es lo que espera el mercado. Ya que eso es lo que espera el mercado, y pese a que la información no sale todos los días, pero el precio y la acción se cotizan todos los días, el mercado se va a ir corrigiendo en relación a esta nueva información. Eso es lo que Eugene Fama llamaba el Efficient Market Hypothesis, la teoría o la hipótesis más bien del mercado eficiente, que el mercado se va a ir corrigiendo con nueva información. Es decir, esto es una cosa importante en el análisis de cualquier situación, ahora específicamente desde el punto de vista de valoración de activos financieros. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, sale un reporte? Y el reporte que va a salir, que en este caso puede ser el estado financiero interino, y que ese estado financiero interino diga que el earnings per share no va a ser de $1, el earnings per share va a ser de 25 centavos. Es decir, el performance de la empresa fue bastante malo en relación a lo que estaban diciendo los analistas. Puede ser por la razón que sea, puede ser que los analistas estaban viendo ingresos, pero no estaban viendo que los costos se les estaban aumentando, no estaban viendo que, por ejemplo, subió el costo financiero de la deuda, cualquier situación. El punto es que hay una diferencia de 75% en cuánto va a ser al final el earnings per share. Eso quiere decir que cuando salga el informe, lo más probable es que el mercado corrija el precio, ya que el precio estaba reflejando la información de $1 per share o la expectativa de $1 per share. Cuando salga que en realidad es 25 centavos, el precio debería corregirse a la baja. Es decir, la gente va a empezar a vender y el precio va a ir abajo. Ahora bien, ¿qué haría una persona si sabe esta información?
lo más probable es que el incentivo de la persona sea tratar de vender lo antes posible. ¿Por qué? Porque de esa manera puede hacer dos cosas. La primera, si yo tengo, digamos, 1000 acciones, cada una vale $10 y si sé que el precio va a caer, prefiero vender aquí arriba, que el precio es el precio del mercado, porque cuando caiga voy a tener una pérdida. Voy a tener una pérdida porque mis acciones van a valer menos de precio. Puedo inclusive hacer un short. Un short, como he explicado en videos anteriores, es cuando tú tienes la expectativa de que el precio va a caer. Entonces tú colocas un put en el que es una opción de vender a un precio y cuando cae el precio del mercado, tú recompras ese precio pero te ganaste la diferencia, te ganaste el spread. Ahora bien, hay una regulación que dice que eso no se puede hacer porque eso es actuar con información privilegiada. Y el mercado, al no saber esta información cuando sale, si alguien más vendió, ese más se benefició de una información que el resto no tenía. Entonces, ahí hay un problema de la integridad del mercado. Porque si tú tienes a un grupo de gente que puede aprovecharse de este tipo de información, entonces el mercado dice, ya yo no puedo confiar en las cosas que van a salir, porque hay personas de esa empresa beneficiándose precisamente de saber las cosas antes que yo. Por eso es que las empresas tienen que con mucho cuidado anunciar cuándo es que van a sacar la información, que la información va a ser pública para todo el mundo, para que entonces los mercados puedan todos reaccionar al mismo tiempo. Están tratando de hacerlo lo más justo posible. Esto es precisamente una de las situaciones que tú podrías decir, bueno, pero es que aquí hay un ejemplo de una regulación, de una intervención en la que ha beneficiado al mercado. Ahora, eso no quiere decir que haya formas en las que tú podrías estructurar, que hayan reglas claras sobre cómo controlar la asimetría de la información. Aquí el problema sería, bueno, hay información asimétrica, por ende los mercados fallan, por ende intervenir. Entonces, en ese por ende intervenir es que hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, cuando dieron el premio Nobel por información asimétrica a Michael Spence, a Joseph Stiglitz y a George Akerlof, ellos en sus estudios decían cómo se arreglan estas ineficiencias de mercado. Por ejemplo, Akerlof decía, bueno, precisamente cuando tú tienes una situación de información asimétrica, como por ejemplo en el mercado de los carros usados, sí existen maneras en las que tú podrías, digamos, decir, bueno, yo te puedo diferenciar de qué carro, si es bueno, no es un limón, y qué carro es malo, si es un limón. Entonces, en eso está el tema de las garantías. O sea, tú puedes dar una garantía y decirle a la persona, mira, testéalo tú, para que entonces tú puedas ver que te estoy vendiendo un carro que es bueno y que vale el precio que te estoy dando. Por ejemplo, Stiglitz utilizó muchos los ejemplos con el mercado de los seguros. Y ahí dependía, mira, aquí tú vas a tener que las personas, básicamente las podemos screen para saber cuál tipo de persona es dependiendo del tipo de seguros que cogen. Ahí dependería de si la persona escogió una prima más baja pero un deducible más alto, o si escogió un deducible más alto pero una prima más alta. Ahí de cierta manera tú podrías inferir si la persona sabe cuál es el nivel de probabilidad de ocurrencia de su siniestralidad. Por ejemplo, una de las cosas que quisiera hablar es cómo Michael Spence hablaba de la información asimétrica, y era el tema de puedes dar señales y que con esas señales puedes transmitir información para reducir la información asimétrica. El ejemplo que a mí me encanta usar es, por ejemplo, cuando estamos hablando en el mercado laboral. El mercado laboral es precisamente una inversión bajo incertidumbre. Tú quieres contratar a una persona que no sabes si va a ser de alta productividad o de baja productividad. Tú podrías decir, bueno, por una persona altamente productiva estaría dispuesta a pagar X, y por una persona que no es tan productiva pagaría Y. Como yo no sé cuál es la persona a la que voy a contratar, voy a dar, digamos, un precio medio, muy parecido a lo que proponían Janet Yellen y Akerlof en su estudio de los autos usados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para darle a entender a mi potencial contratante o a mi posible empleador que yo soy un alto nivel de productividad? Bueno, yo le puedo dar una señal. ¿Y cuáles son las señales que les puedo dar? Yo le puedo enseñar mi currículum y que en mi currículum aparezca que yo vengo de una universidad prestigiosa, que yo he trabajado en empresas muy buenas. Ese tipo de señales le puede hacer pensar a mi potencial empleador, porque no es necesariamente cierto. Seguramente personas viendo este video han contratado a personas con buen currículum que no son buenas, pero hay una señal en la que tú dices, wow, si se graduó de tal universidad, esa universidad es muy difícil, o esta universidad yo me gradué de ahí, o yo conozco personas que se han graduado de ahí y conozco la calidad de educación que hay en esa universidad. O por ejemplo, esta persona tuvo tal puesto en esta empresa, significa que esta persona ya alguien le ha dado el voto de confianza y ha sido un voto de confianza positivo. Esas son señales que yo podría tal vez tratar de decirle a la persona a través de mi currículum. Es más,
aquí hay un tema importante que también arregla un poco en las eficiencias, en particular del mercado educativo. La pregunta es, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que tú aprendes o el conocimiento que tienes o la señal que das al haber pasado por un proceso académico? Hay toda una parte de economía de la educación que dice, bueno, lo importante no es la información que aprendes, sino el documento que te están dando, porque ese documento da precisamente una señal en casos donde hay información asimétrica para decir lo bueno que tú eres. Mira, es que yo tengo un MBA, mira, es que yo tengo un doctorado, mira, es que yo tengo una ingeniería. Entonces, ese documentito es más importante que realmente la rigurosidad académica, los tipos de cosas que has tenido. Ahora, ciertamente aquí hay un tema muy importante, porque, por ejemplo, si tú estás hablando de una situación que, por ejemplo, yo tengo una certificación. ¿Qué te da la certificación? Bueno, la certificación precisamente, una de las cosas que te dice es, bueno, las personas que pasaron por este currículum, por este programa, saben esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, el CFA, que es Chartered Financial Analyst, es una certificación que demora 3 niveles que se le dan a las personas que quieren entrar, digamos, en ciertas carreras financieras. ¿Qué es lo que hace el CFA Institute? Ellos le dicen al mercado, mira, estas son las cosas que están en el currículum. La persona que se gradúa o que, digamos, pasa por el proceso de CFA en 3 niveles, sabe de portfolio management, sabe de equity, sabe de real estate, sabe de alternative assets. Digamos, una persona con un perfil financiero bastante integral. Entonces, cuando yo veo que esta persona tiene la certificación del CFA, esa es una señal que me da de la calidad de educación que es. Y si ya yo sé cuál es el contenido, entonces ahí me está dando la persona una manera de resolver el problema de la información asimétrica, porque entonces yo lo estoy contratando ahora, pero lo estoy contratando de cierta manera con menos incertidumbre, porque la persona me ha dado a mí una señal de que la persona en teoría debería ser buena o que en teoría debería tener cierto estándar de productividad al haber pasado por este proceso. Así que aún cuando existe información asimétrica, no necesariamente tienes que tener intervencionismo. Puedes tener algún mecanismo de mercado en el que el mercado simplemente va a señalarle a las personas el nivel de productividad o bueno que es una persona, y de cierta manera se puede hacer no solamente signaling, sino que screening, es decir, la persona del otro lado puede entonces ir separando quiénes son los buenos de los malos. Entonces, no necesitaste intervencionismo, se creó un instrumento, se creó un mecanismo de mercado en el que nosotros pudimos separar y poder distinguir la información que nos hacía falta. Entonces, espero que les haya gustado este video y sigan viendo la serie.